Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol y de la lluvia, aquí en Colima Capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones, que nos recibe y que estamos pues muy contentos de estar esta mañana. Hoy es miércoles 26 de agosto y saludamos a quienes nos escuchan en los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, pero también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán y alrededores a través de Max 105.3. Agradecemos asimismo y damos la bienvenida a la gente que se está uniendo a la transmisión en Facebook, al Facebook Live de Estación Pacífico, a través obviamente de nuestra cuenta en esta red social. Damos la bienvenida como todas las mañanas. Obviamente también saludamos a la gente que nos va a escuchar este programa después, más adelante, a lo largo del día. Hay gente pues que ha cambiado un poco sus horarios, que está tomándose un poquito más de tiempo porque están haciendo trabajo desde sus hogares y pues con los hijos ya hicieron que los hijos se... Saluda a Marisela, que desde tempranito está con nosotros a través de Facebook. Y hay gente que pues, están mandando a sus hijos, les pusieron el despertador a ellos para que ellos se conecten a la televisión o al Zoom para que hagan sus actividades, pero a ustedes les ha costado más trabajo que a ellos recuperar los horarios habituales. Y bueno, estamos en esta situación de nueva normalidad que tiene muy poco de normal. Les agradezco esta mañana su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia, y desde este lado buscaremos hacer, como lo intentamos todos los días, un trabajo periodístico serio y compartirles mucha información útil, toda la que ustedes necesitan para comenzar bien informados su día. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy? Vamos a actualizar la pandemia en lo local y en lo nacional. El día de ayer, récord de defunciones en el estado. Se ha llegado a una nueva cifra récord de defunciones en 24 horas. Compartiremos esos datos. También en cuanto vamos en lo nacional, también relacionado con la pandemia, la autoridad sanitaria estatal el día de ayer compartía alguna información sobre la positividad por municipios, en qué municipios se está dando un mayor grado de positividad de los casos que se analizan como potenciales a COVID, y estaremos platicando de ello. Asimismo, platicaremos del regreso a clases. Hemos lanzado pues una convocatoria para que nos cuenten, y se las quiero reiterar en este momento, para que nos cuenten cómo les ha ido en el regreso a clases, tanto a los estudiantes que nos escuchan, a las madres y padres de familia que nos están sintonizando, a los docentes, a la gente del sector educativo, que tan amplio es en nuestro país y obviamente en todas partes del mundo, pero los profesores, administrativos, directivos, toda la gente que trabaja en las escuelas, que están pasando por momentos complejos, que nos cuenten en este arranque del ciclo escolar cómo les está yendo. Saludo también a la gente que nos escucha desde la Unión Americana, gente que tiene interés en lo que sucede en el estado de Colima. Talan Cárdenas, que nos escucha también vía Facebook. Muchos migrantes mexicanos colimenses en la Unión Americana, algunos en la costa oeste, en el estado de Washington, allá por Yakima, en muchas partes de California. Principalmente la migración de colimenses a Estados Unidos, y algunos de ellos que pues buscan un pedacito de casa a través de este programa. Les damos también
la bienvenida a este programa. Entonces vamos a platicar de temas relacionados con la pandemia, de lo que hay que actualizar en las últimas 24 horas. Platicaremos también del regreso a clases. Me gustaría, en temas nacionales, ayer quedé con el pendiente de compartirles qué había sucedido con este senador de Nuevo León que quiere ser aspirante a la gubernatura de su estado, que es todo un personaje de las redes sociales, que ha estado envuelto en muchas polémicas. Pues una más, acusa que lo hackearon y publicaron una carta yéndosele duro y a la cabeza a Luis Donaldo Colosio. El día de ayer ya aparecieron juntos en una fotografía diciendo que trabajo mata grilla. Pues dice que lo hackearon, que tratará de demostrar quién fue. Los avisos que le dio Facebook sobre el cambio en los roles de administrador de su cuenta de Facebook, dice que esa es la prueba de que sí lo hackearon. Dice él que esa es la prueba de que sí lo hackearon. En redes sociales se generó muchas dudas, o se puso en duda el hackeo, porque sonaba muy creíble para los que sabemos un poco cómo está la grilla en Nuevo León, de que sí hay tensiones entre estos dos personajes, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, que es diputado local allá en Nuevo León, y que algunos lo quieren candidatear también para la gubernatura. Bueno, en temas nacionales platicaremos de eso, que es un caso interesante que ayer nos comprometimos a hacerlo. En otros temas del ámbito local, les contaremos el planteamiento que hacen las escuelas privadas respecto al funcionamiento, sobre todo de los grados menores, pues de kinder, preescolar. De todo esto nos hacen un planteamiento, le hacen a la autoridad un planteamiento puntual que escucharemos con atención. El día de ayer escuchamos ya la respuesta que le daba, y una disculpa por el orden invertido en lo que planteamos, pero este trabajo que no se los habíamos presentado en radio, creo que es importante retomarlo para escuchar los argumentos que se tiene en el sector educativo para la vuelta presencial en preescolar, pues, y en kinder, pues, con todo lo que esto implica. Ya tuvimos una respuesta de la autoridad, pero creo que es importante escuchar esta reflexión. También tenemos otras noticias del ámbito local relacionado con cosas que ha detectado la Profepa allá en Manzanillo, y algunos otros asuntos locales y nacionales. En cuanto a entrevistas que tendremos esta mañana, pues les platico. Por ahí de las 7:45 de la mañana vamos a entrar en comunicación con Lisbeth Fernández Rivera. Ella es comisionada estatal contra las adicciones, pero es también en este momento de la pandemia la encargada de la estrategia de salud mental ante el COVID-19. Recordemos que los espacios para tratar las adicciones que hay en el estado se han reconvertido para espacios para el tratamiento de la salud mental, tanto de personal del sector salud como de gente que lo requiera en general. Y estaremos conversando sobre el plan para atender tanto al personal del sector salud como a la gente que requiera apoyo psicológico por cuestiones relacionadas con esta pandemia. Esa charla será por ahí de las 7:45 de la mañana. Despuesito de las 8 entraremos en comunicación vía telefónica con Indira Vizcaíno, delegada del Gobierno de México en el estado de Colima. Hay diversos temas, han estado recorriendo parte de los, creo que les llaman centros de aprendizaje campesino, parte del programa Sembrando Vida, y han estado recorriendo pues todos los rincones, obviamente en zonas rurales de nuestro estado, tratando pues no solamente de llevar este programa, sino de estar en una evaluación continua. Platicaremos un poco de eso, platicaremos también de una visita importante que habrá en el estado de Colima. No es visita presidencial, para la gente que nos está escuchando, que se relaje, los que luego tienen que trabajar en la organización de este tipo de eventos. No viene Andrés Manuel López Obrador, pero viene un personaje importante para la coordinación de las delegaciones en los estados del país, y ya nos estará contando la delegada de qué se trata y para qué viene este personaje. Y despuesito de las 8:30, por ahí de las 8:35, entraremos en comunicación con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, para platicar de lo que anunció hace un par de días, que buscará de nuevo la gubernatura. Y hay obviamente también algunos temas que será interesante escuchar los puntos de vista
del diputado federal, porque, pues bueno, el caso Lozoya, las acusaciones que se han hecho, incluyen acusaciones de pagos a legisladores federales para la aprobación de reformas. Y bueno, él estuvo pues muy cerca de la cúpula panista, no inició como coordinador de los senadores del PAN, pero en ese jaloneo en el que sale, ustedes recordarán, Ernesto Cordero de la coordinación de los senadores panistas, llega Jorge Luis Preciado y bueno, ese es el contexto de la aprobación de las reformas. No ha habido señalamientos puntuales en contra de Jorge Luis Preciado, pero será interesante escuchar sus puntos de vista. Sí ha habido señalamientos puntuales, por ejemplo, al entonces senador Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, y hay episodios interesantísimos de los jaloneos que hubo entre los grupos con el cambio en la coordinación, que si se encerraron en la oficina para que no tuvieran acceso a los archivos de la administración de la bancada de Acción Nacional, que si casi se agarraron a golpes, y bueno, ese era el contexto de lo que sucedía allá en el Senado de la República en los tiempos de los que datan los hechos que hoy está acusando el presunto delincuente Emilio Lozoya. Bueno, de eso estaremos platicando. 7:45, salud mental de COVID. 8:05 con la delegada del gobierno de México y parte del trabajo que se está haciendo en esta delegación. Y 8:35, Jorge Luis Preciado, diputado federal, sobre sus aspiraciones políticas y también sobre el caso Emilio Lozoya. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. ¿Qué novedades, qué datos hay que actualizar sobre la pandemia en nuestro país y en nuestro estado? Bueno, primero en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, el día de ayer se sumaron 4.916 nuevos casos confirmados, con lo cual se llega a un total acumulado a lo largo de la pandemia de 568.621 casos. De ellos, el 6% están activos, casi 38.000, 37.965. Se sumaron también 650 defunciones en las últimas 24 horas, con lo que se llega a un total de 61.450 fallecimientos por esta causa. Adicionalmente, hay 80.878 casos que se encuentran en la categoría de sospechosos y que están esperando un resultado de laboratorio para ver si se confirman o se descartan a SARS-CoV-2. Bueno, me gustaría que la gente que nos sigue en Facebook o la gente que nos sigue en radio, pues que entrara a Facebook o que nos agregara en el WhatsApp en el 312-171-0598 para que les compartamos las gráficas que preparamos diariamente y lo que estamos graficando es el número de nuevos casos por día que nos puede nos puede mostrar el ritmo de crecimiento de la pandemia. Y esta curva que se forma con cada uno de estos puntos, bueno, nos muestra que se está dando una desaceleración de la pandemia en nuestro país. Esto evidentemente es una buena noticia, pero no es para salir a hacer pachanga, porque en el ámbito local la gráfica se ve distinta y nosotros obviamente podemos contribuir a que esta curva no se aplane, sino que incluso descienda o que se mantenga pues estable o incluso creciente. Así es que, bueno, relatamos esa tendencia de lo que sucede a nivel nacional, pero es importante también decirles lo que está sucediendo en el ámbito local. En las últimas 24 horas se registraron 35 casos más. Habrá que estar seguros si no incluye esto algún retraso en el reporte de alguna institución federal, porque ha sucedido en días anteriores, pues que el IMSS no alcanza a reportar y que por eso el punto es muy bajo, ¿no? O si estamos y luego lo actualizan y como pueden ver la gente que nos sigue en Facebook en la gráfica, hay después días en donde pues tenemos un dato altísimo porque se acumularon los registros de días anteriores. Así es que
Todavía no hay claridad de la tendencia en el ámbito local, pero se añadieron 35 nuevos casos el día de ayer, que es una cifra relativamente baja respecto a lo que ha venido sucediendo en el último mes o en el último par de meses incluso. Pero la cifra que sí preocupa es que el día de ayer se añadieron 15 defunciones, con las cuales pues llegamos a 402 defunciones. Y esta cifra de 15 defunciones es la mayor desde que inició la pandemia. Previamente teníamos un día con 13, otro día con 12, 15 defunciones en un día. Es el mayor registro en Colima desde que arrancó la pandemia. ¿Qué ha dicho la autoridad estatal sobre los nuevos casos, sobre lo que estamos viviendo? Bueno, la Secretaría de Salud reportó, como les decía, 15 fallecimientos. Esta es la mayor cantidad, se llegó a 402. Se detalló que se trató de 8 hombres y de 7 mujeres entre menos de 40 años de edad y también hasta mayores de 65 años de edad, de los cuales 4 de estos 15 fallecimientos se dieron en residentes de la capital colimense, 3 de Manzanillo, 1 de Coquimatlán, 1 de Ixtlahuacán, 1 de Tecomán y 1 de Villa de Álvarez, además de 3 personas de Jalisco y un habitante de Hidalgo, cuyos casos confirmados, si se detectaron aquí, entendemos que sí, porque fueron hospitalizados aquí, se registró en los estados de su residencia habitual, pero los fallecimientos, así indica el protocolo marcado por las autoridades sanitarias federales, los fallecimientos sí se registran en el lugar de ocurrencia y no en el de residencia. También se reportaron, como les decía, 35 nuevos contagios, 22 mujeres y 13 hombres, todos mayores de 20 años de edad, con lo cual se llegó a 3.342 casos positivos acumulados. De los casos de mujeres, 17 de las 22 recibieron atención ambulatoria y 5 fueron hospitalizadas como pacientes graves, mientras que entre los hombres hubo 11 que están siguiendo un tratamiento ambulatorio y solamente 2 que fueron hospitalizados como pacientes graves. De estos 35 casos, 13 fueron en habitantes de Manzanillo, 9 de Villa de Álvarez, 7 de Colima, 3 de Ixtlahuacán, 2 mujeres de Tecomán y 1 más de Coquimatlán. Manzanillo, por segundo día consecutivo, el municipio que suma más casos. Y eso me lleva a revisar pues el total de casos activos para saber en dónde está latiendo con más fuerza la pandemia del estado. Bueno, hay 674 casos activos y desde hace algunos días el municipio con más cantidad de casos activos es Colima Capital. En esta ocasión registra 213 casos activos. Le sigue Villa de Álvarez, que había rebasado a Manzanillo en cuanto a casos activos, que tiene 156, y Manzanillo se queda en tercera posición, pero otra vez vuelve a estar muy cerca de Villa de Álvarez, tiene 154 casos activos. Esto lo digo porque el problema en Manzanillo, pues al menos en un análisis muy superficial, pues podemos decir que no está disminuyendo el problema en Manzanillo. Van 2 días que es el municipio que suma más casos, así es que en el puerto no se puede cantar victoria, por más que el problema esté creciendo con mayor velocidad en Colima Capital. En el agregado del último par de semanas, las cosas en Manzanillo pues no están como para relajar las medidas de cuidado. Esto es lo que dicen los números. En la explicación de los mismos, en la explicación que da la autoridad de la realidad que se está viviendo en la atención de los casos COVID, que seguramente ustedes les ha pasado como a nosotros, que cada vez pues los casos les quedan más cerca, ¿no? Ya no es el amigo del amigo, ya es el amigo, o ya es el familiar, o ya es uno mismo el que se contagió. Y esto pues lleva a complicaciones en el sector salud. La Secretaría de Salud Estatal el día de ayer explicaba que al corte de ayer pues había una serie de hospitales que se encontraban prácticamente al límite de su capacidad en cuanto a camas para la atención de COVID. Estamos hablando de 3 hospitales. El Hospital General de Zona número 10, obviamente del IMSS, allá en Manzanillo. El Hospital General de Zona número 1 del IMSS, aquí
en la zona conurbada, bueno, en Villa de Álvarez, específicamente en el municipio de Villa de Álvarez, y el Hospital Regional Universitario. También el Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa en la capital colimense. Estos cuatro hospitales se encuentran casi al límite de sus capacidades para recibir pacientes COVID. La secretaria de Salud de la Administración Estatal, Leticia Delgado Carrillo, explicaba que el Hospital General de Zona 10 tiene una ocupación hospitalaria del 65%, pero en camas con ventilador del 100%. Que el Hospital General de Zona 1 en Villa de Álvarez, una ocupación total de camas COVID de 75%, pero pues también una cifra alta, 65% en las camas con ventilador. Mientras que el Hospital Regional Universitario tiene una ocupación total del 96%, debe quedar pues una cama o un par de camas COVID, y con ventilador tiene una ocupación del 88%, deben quedar también un par de camas con ventilador para la asistencia respiratoria, mientras que el Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa de El Iste tiene una ocupación total de camas COVID de 87%, y bueno, ahí sí en camas con ventilador solo llega la cifra a 33%. Pero escuchemos, y a la gente que ve la transmisión en Facebook, veamos a la secretaria de Salud con esta explicación. En sus áreas COVID, el Hospital General de Zona número 10 del IMSS en Manzanillo tiene una ocupación al 100% de camas con ventilador. El Hospital General de Zona 1 del IMSS en Villa de Álvarez reporta el 75% de ocupación hospitalaria. Y la Clínica Miguel Trejo Ochoa del Iste en Colima tiene el 13% de disponibilidad. El Hospital Regional Universitario subió al 88% de la ocupación de camas con ventilador y está al 96% de su capacidad hospitalaria. Esa es la realidad de las unidades hospitalarias en el estado, y si nos vamos al sector privado, pues también las cosas no son muy diferentes, además de lo que está costando la atención al sector privado por todo lo que les implica tratar a pacientes COVID. Y esto yo quisiera reiterar, porque a mí me ha tocado en los últimos días conocer muchos casos. Ha habido algunos que son del conocimiento público, gente de la administración estatal, pero también en el gremio periodístico. Mi caso pues ya pasó, ¿no? Más de un mes o no sé cuánto ya, pero también colegas periodistas que se han enfermado, gente del ámbito político que está enferma, que está incluso hospitalizada. Le mando un saludo a Chava, pues no doy más detalles porque no sé si quiere que sea del dominio público, pero hay muchos casos que empezamos a conocer y que nos quedan cada vez más cerca. La pandemia en el estado de Colima se sigue expandiendo. Habemos gente que nos hemos contagiado, incluso cuidándonos mucho. Así es que, pues no, la conclusión no debe ser, entonces, pues, ¿qué importa, no? Si de todas maneras los que se cuidan se contagian, pues no, aumentan obviamente las probabilidades si tenemos comportamiento de riesgo, ¿no? Si no usamos cubrebocas, si nos saludamos de mano, de beso, de abrazo, de apapacho, si no guardamos la sana distancia, si hacemos reuniones en lugares cerrados y sin conservar la sana distancia, tenemos que cuidarnos. Incluso hay datos en el ámbito internacional donde se ha comprobado gente que se reinfecta de SARS-CoV-2. Obviamente no se reinfecta luego, porque hay un periodo donde la propia superación de la enfermedad implica la generación de anticuerpos, y esos anticuerpos, nos han explicado los especialistas, pues hay de dos tipos: unos que te ayudan, los IgM, que te ayudan a combatir al momento al virus, esos que dan registro en las pruebas de anticuerpos, y hay otros denominados IgG, que son los de memoria, los que te ayudan a que hacia adelante pues no rechaces al virus si vuelves a entrar en contacto con él. La discusión científica está sobre la duración
de la protección que tienen esos anticuerpos que le generan al cuerpo humano. Pero ha habido casos que después de varios meses, 5 meses, pues ya se vuelven a reinfectar, y eso ya está confirmado en el ámbito internacional. En algunos de los casos estudiados, esta reinfección no viene acompañada de síntomas, es decir, es mucho menos severa la segunda vez que te da que la primera, pero todavía es parte de lo que estamos conociendo del virus, con lo cual ni siquiera la gente que ya nos hemos infectado tenemos que bajar la guardia. Incluso digo yo, en mi caso, por más que confíe, porque me hice de salida de la enfermedad prueba de anticuerpos y sabía de la presencia de estos anticuerpos que me protegen, pues simplemente por el mensaje que pasas a la sociedad, que te ve cuando estás en algún lugar público y que no sabe tu historia y que no vas a hacerte una camiseta que diga vencí al COVID y tengo anticuerpos, es una buena idea. Vencí al COVID y tengo anticuerpos en una camiseta, pues no vas a estar con esa explicación, entonces pues te cuidas igual, ¿no? Y usas cubrebocas y guardas la sana distancia para que la gente pues no sienta que estás teniendo un comportamiento irresponsable, porque pues nuestras acciones en esto también representan un ejemplo para el resto de nuestros conciudadanos. Hasta ahí dejo el tema. En el país parece que empieza a reducirse, en el estado esa tendencia no se ve clara y está en nosotros. Así es que a usar cubrebocas y a cuidarnos. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros, gracias a toda la gente que nos envía sus saludos vía WhatsApp en el 312-171-0598. Los invito a que nos digan también cómo la están pasando en este arranque del ciclo escolar, cómo les ha ido a sus hijos e hijas en este arranque, si les ha costado trabajo despertarse a la hora en la que tienen que estar ya atendiendo clases, algunos de ellos vía televisión, algunos de ellos en otras plataformas, a través de Zoom o a través de otras plataformas vía internet. Qué complicaciones han tenido con la programación televisiva, qué complicaciones técnicas, económicas, en la dinámica del propio hogar, en las dificultades de ser madres y padres de familia que ahora fungen como asistentes de las maestras y los maestros, que eso requiere una buena cantidad de tiempo, de esfuerzo y de mucha paciencia, pues que nos cuenten cómo les ha ido. Hablando de temas educativos, la reapertura de los preescolares en el estado es una medida que los gobiernos deberían considerar. Así lo cree Marisol López Llerenas, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Colima. Obviamente hace un énfasis en que se deben reabrir para actividades presenciales, pero con un protocolo sanitario muy estricto. De acuerdo con la presidenta de esta Federación de Escuelas Particulares de Colima, los infantes en edad maternal, preescolar y en los primeros años de primaria pues no pueden por sí mismos atender las clases en línea, por lo que requieren del apoyo de la madre, del padre y algunos padres de familia, pues se han pronunciado por las clases presenciales ante la necesidad de salir a trabajar. Escuchemos parte de lo que dijo Marisol López Llerenas con este respecto. Creo que es momento de que el gobierno piense, tanto Salubridad de la SEP, en que permita que algunas instituciones den el servicio con un protocolo de salud, de cuidados, de todo el lavado de juguetes, de estar en áreas separados, 5 niños por aula o que sea, pero que fuera presencial por aquellos papás que si no trabajan, pues no hay ingreso económico. Entonces, muchísimos padres de familia nos están pidiendo que se hagan las clases presenciales, pues los riesgos existen, están latentes, pero sí sería un gran apoyo para que varias familias no perdieran su ingreso. La presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Colima advirtió que los grados de maternal y preescolar son los que están siendo afectados en mayor medida entre las instituciones de educación privada, aunque no contaba con el dato exacto, el porcentaje estimado de alumnos que han sido dados de baja en esos planteles. Reconocía que hay una afectación
fuerte en esos niveles para las escuelas privadas. Esto nos contaba. La matrícula que se está viendo más afectada son maternales, preescolares en el estado de Colima. Tanto las escuelas grandes como las escuelas pequeñas están teniendo un golpazo y un impacto bastante fuerte, porque pues una nada más tenían maternal y preescolar. Imagínense, de 100 niños tener 10 o 15, pues no van a sobrevivir. Y otra por parte de los papás, que también son padres de familia, que tienen sus negocios y que están cerrados. Ahora tienen que volver a abrirlos, se tienen que incorporar. ¿Y quién va a estar con los niños, verdad? Bueno, ahí pasaban las fuerzas del orden mientras hacíamos la entrevista. López Llerenas señalaba que una de las apuestas para volver más eficiente la pedagogía en los primeros años de educación ante este contexto de pandemia en los que llevan algún tipo de educación a distancia, pues ha sido la de reducir los contenidos y hacer las clases más lúdicas, buscar engancharlos, incorporarlos a las niñas y los niños, emocionarlos pues de lo que sucede en clase, con cantos, con juegos. Pues no es una edad en la que sea sencillo tomar clases en línea o conservar la atención por periodos muy largos. Ni siquiera eso es posible cuando son las clases presenciales, pues a través de una pantalla de computadora, pues mucho menos. Las escuelas han hecho un esfuerzo para preparar y capacitar al personal que atiende a sus alumnos, sobre todo en estos niveles educativos. Bueno, hasta ahí la entrevista. Les comparto mi punto de vista sobre el tema. Entiendo que la autoridad, bueno, y nos lo reiteraba el día de ayer el secretario de Educación, pues que ha tomado una definición de que hasta que estén en semáforo verde regresarán las clases, semáforo epidemiológico en verde, regresarán las clases, pues representan unas posibilidades muy altas de contagio los planteles educativos, por la interacción que se da, por la cercanía, por más que se trataran de hacer alguna adaptación. Entiendo también que un contraargumento para lo que planteaban esta dirigente de las escuelas particulares aquí en el estado, pues es que precisamente en esos niveles educativos, en esas edades, es mucho más difícil controlar el comportamiento de los menores, con lo cual la sana distancia, el no tocarse, el conservar el cubrebocas puede ser mucho más complejo. Eso como contraargumentos. Pero también habría que decir que la realidad se está imponiendo. Y hay padres de familia y madres de familia que por sus propias actividades profesionales, que por sus chambas, ya sea porque están saliendo a trabajar porque sus actividades son esenciales o porque en sus centros de trabajo les valen las indicaciones sanitarias, pero que están teniendo que salir a trabajar, o también porque están trabajando desde casa. Imagínense una madre de familia que trabaja desde casa, que trabaja en línea y pues que también tiene que cuidar al chamaco que esté atendiendo a la clase y que habrá muchas cosas que no entiende y que le piden que haga y tiene que estarlo acompañando. ¿Cómo se hacen las dos cosas al mismo tiempo? Por eso existen las guarderías, ¿no? Por eso existen también en el caso de los bebés, pues es lo mismo, aplica el mismo criterio, ¿no? No puedes estar atendiendo dos cosas, tu trabajo y el cuidado de tu hijo. Pues hacen malabares para hacerlos, hacen magia, pero la están pasando mal. Y algunos padres y madres de familia se han organizado para tener pues algunas como escuelitas alternas. Yo conozco casos. Obviamente no una escuela abierta al público ni nada, sino grupos de familias, que 4 familias se comprometen a tener un comportamiento responsable en lo sanitario, hacen una burbuja de protección, es decir, sí, convivimos entre nosotros, pero fuera de esto nos cuidamos y bueno, han tenido algunas actividades y se juntan y tal. Eso está sucediendo en la realidad. Y la gente que está del otro lado de la bocina o del otro lado de la pantalla nos lo puede corroborar. Eso está sucediendo
en la realidad. Y también, bueno, podríamos contraargumentar de muchas maneras, ¿no? O sea, que haya bares abiertos y que no pueda haber escuelas, pues bueno, ¿no? Creo que la realidad en ocasiones se impone, pero aún así habría que entender y habría que respetar lo que es una indicación de la autoridad sanitaria. Más allá de que no esté impuesta con policías y con garrotes, pues la autoridad sanitaria ha marcado que las clases no vuelven en lo presencial hasta que haya semáforo en verde. Y esa es la indicación, nos guste o no, y hay que seguirla. Información nacional. Que yo creo que hay que seguirla, no estoy en contra de la indicación, yo creo que es lo más sensato, perdón, me quedé con el tema anterior, creo que es lo más sensato, sí, o puedo empatizar con las dificultades que están viviendo los padres de familia y también como empresas las escuelas en lo privado, pero me parece que lo más sensato es esperar a mejores condiciones epidemiológicas para no estar contribuyendo a que la pandemia siga expandiéndose. Bueno, en temas nacionales, el día de ayer les platicaba que la madrugada de ayer lunes, pues se publicó en el perfil de Facebook del senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, un mensaje en el que anunciaba que renunciaba a este partido, a Movimiento Ciudadano y a sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León. Pues después de ello, el equipo de este senador aseguró que se trató de un hackeo a la cuenta y horas después el mismo legislador señaló que la publicación era falsa. Por ahí de las 2 de la mañana, de frente al proceso electoral que ya está por comenzar en términos formales, pues en el perfil de Samuel García apareció un mensaje en el que aseguró pues que había cometido errores como el acto machista contra su esposa Mariana Rodríguez, captado en una transmisión en vivo, pero también aquel en que le dijo que no enseñara tanta pierna, ¿no? Que se había casado con ella para él y no para que anduviera enseñando. Dijo que pues asumía costos políticos de otros compañeros, entre ellos del diputado local de Nuevo León por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien acusó de vender servicios legales por $1 millón a la bancada de Morena en un acto para conseguir recursos en su intención por competir en el siguiente proceso electoral. El senador muy temprano en la mañana de ayer publicó un video en el que afirma pues que se acaba de levantar, que vio llamadas perdidas y el post que supuestamente se publicó en su cuenta tras ser hackeados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este video en sus redes sociales. Muy buenos días, hoy martes 25 de agosto me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que, ya termino de leer el post, que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial. Muchas gracias. Horas más tarde, Samuel García publicó otro video en el que reiteró que fue blanco de un ataque cibernético y mostró como evidencia los mensajes de cómo habían hecho algunos ajustes a su cuenta de Facebook. Mostraba cuando la propia plataforma, pues la propia red social, avisaba que se habían cambiado los roles de administrador. Si tú los cambias, te manda un aviso por si fuera ese caso. No es prueba contundente de que es ese caso, pero bueno, con esos datos, con esas supuestas evidencias, el senador planteaba que pues había sido hackeado y que buscaría conocer el origen de ese hackeo, que obviamente decía que están preocupados por su proyecto político, pero que él sigue hacia adelante y que ni renuncia a Movimiento Ciudadano, ni a su proyecto político, ni está peleado con Luis Donaldo Colosio Riojas. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Hoy, mientras descansaba, fui hackeado en mi cuenta de Facebook y a las 2:50 de la mañana publicaron una mentira. Es falsa completamente esa publicación. No renuncio a Movimiento Ciudadano, no desdeño mi proyecto por Nuevo León y menos estoy peleado con Luis Donaldo Colosio. Aquí tengo como prueba cómo la misma red social me notifica a las 2:19
que me cambiaron mi rol de administrador. A las 2:25 que me cambian la contraseña y desde ahí lo que ustedes ya saben. Vamos a buscar al responsable y quién está detrás de este hackeo. Pues es lo que decía Samuel García, senador de la República. Hasta ahí la información. En mi comentario de esto, pues no sé, yo soy muy sospechosista. Tantas cosas que están pasando, algunas de ellas parecen hasta planeadas, ¿no? O sea, como le doy un llegue a Luis Donaldo Colosio, pero luego digo que no fue porque decía una de cosas de que ha protegido a alguien acusado de asesinato, se quejaba de la carta que escribió después del incidente con su esposa, que le escribió dándole un poco de consejería matrimonial y sobre machismo, entonces sonaba muy muy real, ¿no? Y tantas cosas que le estén pasando al senador. No sé, si fuera esto una publicación en redes sociales, yo le pondría me divierte, ¿no? Me divierte Samuel Trump. Vamos a hacer una pausa y de regreso entramos en comunicación con quien lleva la estrategia de salud mental ante la pandemia de COVID-19 aquí en el estado de Colima. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación. Nos pueden dejar mensajes en la transmisión de Facebook o también vía WhatsApp en el 312-171-0598. A las 7:45 saludo a Lisbeth Fernández. Ella es comisionada estatal contra las adicciones, pero en este momento es la encargada de la estrategia de salud mental ante la pandemia del COVID-19. Lisbeth, muy buen día. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues cuéntanoslo. Creo que el punto de partida para entender, para profundizar en este tema sería primero que nos cuentes la decisión que se tomó sobre los espacios para la atención de las adicciones, de canalizarlo para la atención de la salud mental de la gente en el sector salud. Cuéntanos primero de ello antes de profundizar en lo que se está haciendo en esta estrategia. Con mucho gusto, Miguel Ángel, comentarte que efectivamente desde el primer momento, desde marzo de este año, se tomó la determinación por parte del señor gobernador y de la secretaria de Salud, la licenciada Leticia Delgado, de poder generar en los espacios que nosotros tenemos habilitados como clínicas de atención residencial en adicciones, de manera temporal una reconversión. Esta reconversión es en base a la necesidad del servicio. Comentarte que en Manzanillo tenemos la clínica femenil y precisamente está a un costado del hospital de Manzanillo. Todos conocimos y conocemos la situación que está pasando ante esta contingencia en Manzanillo. Fue por ello que se determinó en este momento que la clínica de atención residencial en adicciones femenil se reconvirtiera como un espacio de atención a la salud mental del personal de salud. Y esto incluye, obviamente, que los espacios fueran habilitados como tal. Tenemos canchas deportivas, tenemos áreas de reflexión, tenemos comedores, tenemos áreas verdes, pero también algo muy importante, tenemos dormitorios. Estos dormitorios pues normalmente eran usados por personas que decidían tomar libremente una rehabilitación de adicciones, pero el día de hoy están siendo utilizados por enfermeros, por médicos, por enfermeras, por trabajadoras sociales, por todas aquellas personas que se encuentran en la primera línea de batalla y que necesitan un espacio seguro, que no ponga en riesgo a su familia y que se puedan quedar a descansar, quizá momentáneamente o por días, como ellos lo decidan. Así es como se habilitaron estos espacios. El gobierno del estado es único a nivel nacional en tener estas clínicas de adicciones de la forma en que las tiene, pero también fue el primer estado que determinó en hacer estas acciones en favor del personal de salud, porque el gobernador y la secretaria tienen muy claro que ahorita lo que se requiere es cuidar a nuestros médicos. ¿Qué otras instalaciones, además de las de Manzanillo, estamos hablando? También se reconvirtió el albergue Hilda Ceballos en Colima, y se reconvirtió la clínica de adicciones precisamente en Tecomán, abarcando los 3 hospitales dependientes de la Secretaría de Salud. El albergue Hilda Ceballos se encuentra a espaldas del Hospital Regional Universitario, y la clínica varonil, que se encuentra en el municipio de Tecomán, se encuentra a 4 minutos del Hospital General de Tecomán. En este momento estos espacios están coexistiendo las actividades o están dedicados exclusivamente a la atención de salud mental que nos decías. Están dedicados exclusivamente a la atención de salud mental, lo que se refiere a las clínicas de adicciones. El albergue Hilda Ceballos hizo una división para poder atender también a los familiares de los pacientes que se encuentran en el hospital regional en un área y en otra área independiente totalmente,
al personal de salud. Bueno, ya platicaremos si nos alcanza el tiempo también del tema de las adicciones, que también es relevante, ¿no?, en términos de salud pública. Pero para profundizar, ¿qué incluye esta estrategia de salud mental ante la pandemia? Hay una parte que creo tiene que ver con el personal de salud y hay otra parte que tiene que ver con los pacientes y sus familias y la sociedad en general, ¿no? Así es, comentarte que esta gran estrategia que se habilitó en el mes de marzo está dividida en 3 grandes fases. La primera fase, como tú bien lo refieres, es la atención a la salud mental del personal de salud, que una de las estrategias que se llevó a cabo fue la reconversión. Pero no solo eso, también se realizó una batería que contiene instrumentos de tamizaje para detectar oportunamente la ansiedad, la depresión, la angustia. De hecho, también una de estas baterías nos ayuda a identificar de manera oportuna cualquier tipo de intento, cualquier tipo de pensamiento, intento suicida. Y eso es muy importante porque al realizar las baterías se empezaron a promover y se empezaron a detectar algunos factores de riesgo que se han ido atendiendo por parte del personal capacitado. Tenemos psiquiatras, psicólogos, médicos, que estamos atendiendo a nuestros propios compañeros del sector salud. El 100% de las personas que atienden área COVID se les realizó esta batería. Aún está disponible la batería y ahora de manera digitalizada. ¿A qué te refieres con una batería? ¿Una batería de preguntas o a qué te refieres? Así es una batería que concentra 3 instrumentos. Estos instrumentos son de preguntas, efectivamente, son preguntas de sí, no, siempre, casi siempre, nunca, en repetidas ocasiones. Y estos instrumentos obviamente son avalados por instancias internacionales tanto de salud como de educación. Y trae por ahí ya cómo es medible en cuanto a las respuestas que cada una de las personas tenga en su resultado. Pero nos decías, ¿son 3 instrumentos? Así es, son de 3 instrumentos. Uno es el cuestionario de salud del paciente, 9, trae 9 preguntas. Otro es la escala para el trastorno de la ansiedad generalizada, el GAP-7, 7 preguntas, y la escala de desesperanza de Beck, que trae 15 reactivos. Es una en base a esto, pues obviamente se emerge un resultado y ese resultado es visto por los especialistas en salud mental para realizar una retroalimentación a todos nuestros compañeros trabajadores y ofertar una consulta, ya sea presencial, cuidando todas las medidas sanitarias, o llamada telefónica para poder atender. ¿Cuándo comenzaron con la aplicación de estos cuestionarios? En marzo. En marzo iniciamos con la primera fase, que es la atención al personal de salud, y en este momento se está iniciando a habilitar ya de manera digital otro instrumento con las condiciones que se requiere para que la población en general pueda acceder a una página de internet, inmediatamente lo pueda realizar. No le lleva más de 4 minutos realizarlo y poder tener ahí una calificación con una tablita muy simple que nos refiere a qué tipo de factor de riesgo representa en ese momento nuestra salud mental. Y ahorita platicamos de la población en general y de los pacientes, pero concentrándonos en el personal del sector salud, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Hicieron una pasada por todos? ¿Se les indicó que tenían que contestar esto? ¿O quienes voluntariamente quisieron contestarlo? ¿Cómo funcionó? Sí, en la primera fase lo hicimos de manera escrita mediante los trabajadores sociales y los psicólogos de cada una de las unidades. Comentarte que como primer momento se invitó de manera generalizada. Después vimos que teníamos que hacer otras estrategias de gestión y de concientización porque era un beneficio para ellos y era un beneficio para la población en general poder atender y detectar de manera oportuna cualquier factor de riesgo y que las autoridades en ese momento determinaran de manera eficiente y oportuna si ese compañero trabajador era apto para estar en el área donde estaba o si podía ser removido un poco de la condición en la que se encontraba para manejar mejor su salud mental. Porque la Secretaría del señor Gobernador pues se han ocupado muchísimo en el tema del equipamiento, de que todos tengan su equipo de seguridad, pero también les ocupa y les preocupa el tema de la salud mental. ¿Y se aplicó estos cuestionarios a todos los trabajadores del sector salud? En un primer momento se aplicó de manera de invitación, no se aplicó a todos, fueron, si no mal recuerdo, ahorita no tengo el número exacto, 246 que priorizamos el área COVID, y ahorita en un segundo momento ya van más de 1,000 tamizajes realizados, aún no completamos el 100% de los trabajadores de salud, que esa es la idea, somos un poquito más de 4,000,
pero ya son personas que estamos desde otras áreas haciendo esfuerzos también conjuntos para el tema del COVID, pero no estamos en la primera línea de batalla. La primera línea de batalla se procuró que fuera el 100%, no te comento ahorita sinceramente el dato preciso, no lo traigo, no me gustaría decir algún dato erróneo, pero sí fue en casi la totalidad del personal. Pero bueno, casi la totalidad del personal que está en la primera línea de batalla de la atención de la pandemia contestó estos cuestionarios, y ese dato entiendo no lo tienes de ese total, pero tendrás el de ¿cuántos el resultado de estos cuestionarios les generaron alguna preocupación de que estaban pasando por algún problema de salud mental relacionado con las complejidades de su trabajo en este momento? Sí, comentarte que en este momento, al día jueves de la semana pasada, que fue cuando se lanzó la tercera fase, detectamos 90 compañeros trabajadores con ansiedad leve y ansiedad moderada. Esos compañeros trabajadores se están atendiendo, los 90 se están atendiendo, y es algo muy bueno resaltar que sí también el trabajador asumió la responsabilidad de poder entender que requería un apoyo extra, y que en ese momento nuestros compañeros de los CAPA, que es donde se está dando la atención, los centros de atención primaria en adicciones en las 3 jurisdicciones, hacen llamadas telefónicas. De hecho, por aquí comentarte también que la Secretaría hizo una gestión de colaboración con la Fundación Mexicana de la Lucha contra la Depresión, primer estado a nivel nacional en contar con este convenio, y algunos de nuestros compañeros que no aceptan el apoyo de manera individualizada por parte de nosotros, trabajadores de la misma dependencia, se les está refiriendo a esta fundación para que sean atendidos. Sí, porque quizás sienten que parte de las cosas que pudieran generarles la ansiedad y demás, pues tal vez es algo incómodo hablarlo con la propia, con gente que pudiera tener acceso a sus superiores, ¿no? Así es, y es por ello que les ofertamos otras opciones, como es la Fundación Mexicana de la Lucha contra la Depresión, que nos regaló pues de manera voluntaria y altruista todas las sesiones que se requieran para la atención de la salud mental en el estado de Puebla. ¿Qué es lo que le preocupa a los trabajadores del sector salud en este momento? Yo creo que a todos, más que preocuparnos, nos está ocupando una contingencia que no la veíamos venir. Ningún estado, ningún país, todo el mundo estamos en la misma sintonía. Y el no estar preparado, obviamente, para algo que va a suceder y que obviamente no es en las mejores condiciones como uno lo quisiera, pues te trae angustia, frustración muchas veces. Hay mucha frustración de querer hacer más y no poder hacerlo, porque quizá no está ya en nosotros hacerlo. Hemos perdido la vida de muchas personas, quizá los médicos, yo no estoy en la primera línea de batalla, pero sí los esfuerzos los estamos haciendo desde la comisión. Pero me imagino que los médicos, las enfermeras, al ver a diario cómo pues mueren las personas, y ver también del otro lado, salir a calle cuando termina su turno y ver la irresponsabilidad de mucha gente que aún no cree, que aún no entiende y que ni siquiera se cuidan ellos mismos, mucho menos nos van a cuidar a todos. Creo que eso genera una frustración enorme en ellos, del cansancio. Ya están cansados, son seres humanos, son personas... Y preocupación de contagiarse, ¿no? Supongo que eso también les genera ansiedad. Ha habido 220 contagios en el sector salud. Así es, y de contagiar a sus seres queridos. De ver por esto que se determinó que esos espacios de adicciones fueran un medio para que ellos estuvieran seguros, para que ellos dijeran, me voy a venir aquí 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario, pero sé que mi familia está bien, está en casa. Las enfermeras, hay personas de hecho que se están quedando ahí con nosotros en las clínicas, que vienen de otros estados y que son contratados por la federación y que les tocó Colima. Entonces ellos no tienen un lugar a donde llegar, y llegaron ahí a la clínica donde les damos desayuno, comida, cena, donde tienen un trato muy amable y donde las instalaciones son muy, muy buenas. Entre estos 90 integrantes del sector salud que, registraron estos cuestionarios ansiedad leve o más, ¿ha habido algún caso grave, pues, de salud mental en personal del sector salud? Obviamente entendiendo las reservas del caso, pues, que no nos des demasiados detalles. Sí, mira, comentarte que afortunadamente en este momento no hemos tenido un caso crítico que se tenga que tomar decisiones severas y determinantes para poder apoyar al compañero. Creo que la estrategia fue muy oportuna.
Creo que la estrategia se inició cuando se tenía que iniciar con nuestro personal y que determinamos que fuera la primera fase nuestro personal de salud para poderle otorgar las herramientas que en ese momento y en este momento todavía requieren, porque es una fase que no ha tenido o no ha parado. Aunque ya estamos en la tercera fase de la estrategia, se sigue atendiendo la primera. Todavía hay compañeros del sector salud que al día de hoy siguen realizando su tamizaje porque creen que ya es necesario conocer el estado en el que se encuentran de salud mental. Pero también comentarte que ya la segunda fase también ya está habilitada y sigue la segunda fase, y ahora que tenemos la tercera fase, ya estamos en las 3, trabajando en las 3 a la par con todos nuestros compañeros que están atendiendo el tema. Lisbeth, si pudieras así de manera muy breve, ya estoy sobre el tiempo, pero creo que nos falta toda la segunda y la tercera parte de contarnos para la gente que nos escucha, que pudieran ser familiares de pacientes COVID y pacientes COVID, ¿qué tipo de atención se les puede dar y dónde? Y se les está dando. Mira, te platico muy rápidamente. La fase 2 consiste en la atención a la salud mental de los pacientes diagnosticados positivos con COVID. Esta atención se les da a través de la línea 01800, cuando se les está dando el seguimiento, porque todos los pacientes que son positivos a COVID, obviamente, teniendo la derecho a audiencia que tengan, tienen que tener un seguimiento, y en la Secretaría de Salud así lo estamos haciendo. En la primera llamada se le oferta el servicio de la atención de salud mental, y aquí se le proporcionan números telefónicos en donde puede ser atendido según el horario que el paciente requiera. Tenemos el horario 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también comentarte que sí, precisamente en esta segunda fase, cuando empezamos a ver el incremento de casos, cuando empezamos a ver que muchas personas estaban falleciendo a causa y a consecuencia del COVID, se determinó también la atención a los familiares que pierden algún ser querido a consecuencia de eso. Entonces ahí se les brinda por parte de las trabajadoras sociales, de las unidades médicas, de los hospitales, se les brinda la atención, se les brindan los números de teléfono. Tenemos en todos los hospitales, se han generado capacitaciones al personal de salud referente al tema de psicología para capacitarlos como monitores en salud mental. Ellos son psicólogos, obviamente, pero en esta pandemia y conforme a lo que se estructuró en esta estrategia, se les capacitó al 100% como monitores de salud mental, capacitados para dar la primera parte de la entrevista y posteriormente canalizar el servicio según se requiera. Y bueno, comentarte que la fase 3, que es la que se acaba de lanzar la semana pasada, porque estábamos cubriendo precisamente esta fase 2 y 1, es la atención a la salud mental de la población en general. Y aquí se lanzó por parte de la titular de la Secretaría y se comentó que se hizo un gran esfuerzo por parte de la institución para habilitar la atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por llamada telefónica, pero también se puede hacer de manera presencial, y se está haciendo en una parte de la clínica de atención residencial en adicciones y tanto femenil como varonil, Tecomán y Manzanillo. Perfecto. ¿Y la atención telefónica para la población en general, en qué números es? Con horario de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde en los CAPA. Uno lo tenemos en Colima, en el Mirador de la Cumbre, otro está en Tecomán y el otro está en Manzanillo. En Manzanillo está a espaldas del Hospital General y en Tecomán está a un costado de la clínica de residencial en adicciones de Tecomán. Los teléfonos de Colima es 312-330-5864, Manzanillo 314-336-7737 y en Tecomán 313-326-6540. ¿Me podría repetir el de Tecomán, perdón, que no te escuchamos bien? Sí, claro, 313-326-6540. Este es un horario de 8 a 3:30 de la tarde. El horario que te comentaba de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos recibiendo las llamadas en el teléfono 313-324-50-66. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Lisbeth. Me quedo con ganas de platicar con mayor profundidad de lo que es de los problemas de salud mental que se están ocasionando por esta pandemia, ¿no? Hay mucha preocupación, sentimientos de culpa de la gente que tiene el virus, de las posibilidades de contagio, mucha angustia de enfermarse o también por las incertidumbres económicas. Hay un montón de temas que podríamos profundizar. Por lo pronto te agradezco toda la información y puntos de vista que nos has compartido esta mañana. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ya habrá oportunidad y con mucho gusto lo hacemos. Perfecto.
repetimos la invitación. Ella es Lisbeth Fernández, es la encargada de la estrategia de salud mental ante el COVID en la Secretaría de Salud Estatal. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación, obviamente los comentarios de la propia transmisión de Facebook que estamos haciendo, como el WhatsApp 312-171-0598, son vías para que nos platiquen, nos pregunten, nos sugieran. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros, algunos que nos hablan de la libertad de expresión, en el caso de Esmeralda Cárdenas. Es una discusión interesante, a ver si nos alcanza el tiempo para abordarlo. Gracias a Gloria Aguilar, que nos dice que está al pendiente a través de Facebook. También otras personas, a ver si me dejan ver. Manuel Cordero, Esmeralda, saludos a todos. Gracias por estar al pendiente. Saludo a través de la línea telefónica cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos a la delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno. Delegada, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Hemos visto en tus redes sociales que estás recorriendo el estado en los llamados centros de aprendizaje campesino, entiendo relacionados con el programa Sembrando Vida. Cuéntanos de ello, ¿qué se está haciendo? ¿Es la propia entrega de las plantas? ¿Es ir a ver el funcionamiento del programa? ¿Qué se está haciendo con este programa y cómo va Sembrando Vida en Colima? Bueno, pues Sembrando Vida en Colima va avanzando de una manera importante. De hecho, como comentabas, se ha estado haciendo entrega ya de la planta en la mayoría de las comunidades de aprendizaje campesino, y también se está haciendo entrega de una serie de insumos, porque cada una de las 200 comunidades de aprendizaje campesino en las que se agrupan los 5,000 beneficiarios del programa Sembrando Vida tendrá un vivero propio, y todos los materiales para instalar este vivero están siendo otorgados por el propio programa, que es parte de los insumos que se están entregando también en este momento. Y los recorridos que estamos haciendo en estas 200 comunidades de aprendizaje campesino y en los 180 comités de la escuela es nuestra, básicamente son para revisar el funcionamiento de los programas, insistir en los integrantes de los comités de la escuela es nuestra y con los beneficiarios del programa Sembrando Vida, en la importancia de hacer un manejo transparente de los recursos que se están asignando por parte del programa, en la importancia de tomar decisiones de manera colectiva, porque participan toda la comunidad en cada una de estas decisiones, y también en la importancia de estar atentos a evitar la posible comisión de actos de corrupción dentro del ejercicio de los recursos públicos de estos programas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Ese es el encargo, esa es la encomienda que nos dejó a nosotros el presidente de México, que fue vigilar que los programas sociales en el estado de Colima estén llevándose de manera adecuada, y en eso consiste este recorrido que estamos haciendo por todo el estado. Delegada, ¿cuántos centros de aprendizaje campesino son? 200 comunidades de aprendizaje comunidades campesino. de aprendizaje campesino. Así es. En sí, entonces, no es un espacio físico, o se reúnen en algún lugar que decidan, o sí es un espacio físico asignado a cada una de estas comunidades. Estas comunidades suelen reunirse en el lugar en el que van a instalar su vivero común. Cada una de estas comunidades de aprendizaje campesino se integra entre 20 y 30 personas beneficiarias del programa Sembrando Vida, dependiendo del lugar en el que estén ubicados. Y ellos eligen de entre los miembros de esta comunidad de aprendizaje campesino el terreno en el que van a instalar su vivero, casi siempre terreno de alguno de los integrantes que lo ofrece porque tiene cercanía, acceso a agua, etcétera. Y ahí es donde ellos suelen reunirse cada quincena para dar seguimiento al trabajo que están haciendo en su vivero, subir sus minutas de trabajo, porque ellos tienen un seguimiento de sus minutas de trabajo, y ahí mismo es en donde nosotros vamos y los visitamos, vemos el avance de su vivero y platicamos con ellos sobre el funcionamiento de este programa, que sin duda es un programa de los más emblemáticos del Gobierno de México, porque agrupa muchas cosas. Por una parte, va dirigida a atender la pobreza rural, las comunidades más alejadas, con las campesinas y los campesinos que generalmente no accedían a programas de los gobiernos, llámese municipales, estatal o federal, pero que además también tiene un sentido del cuidado del medio ambiente y un sentido de crear comunidad, porque precisamente una de las reglas de este programa es que deben de estar agrupados
en estas comunidades de aprendizaje campesino, a través de las cuales ellos toman las decisiones de cómo van ejerciendo el recurso común que tiene que ver con la instalación de su vivero. Hay 200 comunidades. ¿Cuántos beneficiarios hay en el estado de Colima? Son 5,000 campesinas y campesinos beneficiarios. 5,000 familias. Oye, cuéntanos un poquito del funcionamiento, porque hay una parte, yo como entendía el programa, así como lector promedio, yo entendía el programa que les dan lana para que cuiden, y les dan plantas para que las siembren y las cuiden, ¿no? Y es como lo que viene a sustituir algunos programas forestales que había en el pasado. Pero ahora me estás hablando de más cosas. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿se les dan las plantas? ¿Luego qué seguimiento se da para ver que las sembraron y las están cuidando adecuadamente? ¿Y qué más incluye el programa? A ver, Sembrando Vida es un programa, insisto, integral. Se compone además de 50 técnicos en todo el estado. 25 de ellos son técnicos sociales y 25 de ellos son técnicos productivos. Cada binomio, cada par de técnicos tiene asignados un número de comunidades de aprendizaje campesino o de campesinas y campesinos beneficiarios, porque su obligación es dar un seguimiento permanente, técnico y social. Social por todo este tema que impacta, lo que te decía, la toma de decisiones de forma colectiva, y que a lo que se aspira es que en un futuro mediano ellos puedan también ir generando decisiones para agregarle valor a sus productos. Y el técnico productivo, que les da todo el acompañamiento para hacer los fertilizantes orgánicos, para poder echar a andar su vivero, etcétera. ¿En qué consiste el programa? Cada una de estas campesinas y campesinos recibe 5,000 pesos mensuales, de los cuales 4,500 pueden disponer de ellos, 500 se van a un fondo de ahorro, que al cumplirse 3 años, ellos podrán como comunidad decidir en qué lo invierten para el beneficio de su propia comunidad de aprendizaje campesino. El objetivo es que cada uno de ellos tiene 2,5 hectáreas de tierra que dedica específicamente a este programa, en el que hace una siembra que nosotros le llamamos MIAF, o que los técnicos le llaman MIAF, que es la combinación de plantas forestales, de árboles frutales y también de hortalizas en el mismo terreno. Este sistema productivo está funcionando, ya está demostrado que funciona, y el objetivo del mismo es que estos beneficiarios del programa, que por alguna razón antes no cultivaban su tierra por no tener recursos, porque su tierra era muy pequeña, etcétera, pues ahora ellos tengan un ingreso inmediato que se está siendo depositado cada mes por el gobierno de México, un ingreso a mediano plazo que será cuando ellos cosechen sus hortalizas, otro ingreso a mediano plazo que será cuando puedan cosechar los árboles frutales, es decir, dentro de 2-3 años, y un ingreso a largo plazo que será al que ellos podrán acceder a través de sus árboles maderables que estarán sembrando en estas 2,5 hectáreas. Ahora, el programa les está entregando en este momento sus árboles maderables, y ellos van a producir en cada uno de sus viveros sus árboles frutales que estarán sembrando dentro de un año, más o menos en esta misma época, que es la temporada de lluvias. Entonces ellos estarán trabajando de manera permanente su tierra. Ahorita están sembrando sus árboles maderables, también hortalizas o su milpa, y dentro de un año de la producción que ellos mismos generen en sus viveros, estarán también cultivando, sembrando sus árboles frutales. Los recursos para este programa sería sencillo hacer el cálculo, ¿no? 5,000 pesos por 5,000 campesinos, estamos hablando de 25 millones de pesos al mes, pues por 12 estamos hablando de 300 millones de pesos al año en Colima en este programa, pero entiendo que también si se están instalando viveros, si se le están dando algunos materiales y demás, este programa implicará no solamente esos 300 millones de pesos. No, estamos hablando de, aparte de esos 300 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 150,000 pesos más por cada una de las 200 comunidades de aprendizaje campesino, es decir, por lo menos 30 millones de pesos más para la instalación de los viveros. Adicionalmente, las plantas maderables que ya se les están entregando, que por supuesto también tienen un valor. ¿Cuántos de estas comunidades de estas 200 comunidades ya has recorrido en esta revisión que estás haciendo?
Pues llevamos alrededor del 25%, cerca de 50 comunidades de aprendizaje campesino. Queremos visitarlas todas y cada una de ellas para poder hablar con los beneficiarios de este programa de lo importante de hacer un manejo adecuado de los recursos del mismo y pues de seguir con las recomendaciones que se hacen desde el Gobierno de México y insisto, también visitando a la par en las comunidades que coinciden los comités de La Escuela es Nuestra, que es otro programa bastante significativo del Gobierno de México. ¿Cuántas escuelas son las apoyadas? Aquí nos dijiste 180 y tantas. 183, así es. ¿Y esas cuántas llevas? ¿También como 50? ¿O? No, ahí llevamos un poquito menos. En el tema de La Escuela es Nuestra es importante decirlo para los comités de los padres de familia que nos escuchen. En Colima se eligieron 183 escuelas, de las cuales solamente 103 ya tienen sus recursos asignados. Las otras 80 aún no tienen sus recursos asignados porque cuando comenzó la pandemia y las restricciones de las reuniones, no se pudieron convocar a la constitución de sus comités que administrarían ese recurso. Eso poco a poco se está ahora con la nueva normalidad, tomando algunas decisiones para acudir con ellos, conformar sus comités y entonces poder hacer el trámite para que les radiquen también el recurso que les corresponde. Nos decías que en estos recorridos parte de lo que se hace, además de conversar, de escucharlos, y de ver cómo va la aplicación, una parte tiene que ver con atender cualquier posible caso de corrupción. ¿Por qué esto? Pues no que la gente es buena y que el Gobierno de México ahora confía en la gente. ¿Por qué esta preocupación por la corrupción? Absolutamente. Confiamos absolutamente en la gente, en los beneficiarios, en el pueblo, que es bueno. Sin embargo, eso no significa que siga habiendo algunas personas que intentan aprovecharse de ese pueblo bueno. Y justo eso es la intención de este recorrido. Es hablar con ellos para dejarles claro que ahora, por ejemplo, en los comités de La Escuela es Nuestra, ellos tienen que construir alguna acción de beneficio para su escuela, y en las comunidades de aprendizaje campesino de Sembrando Vida, ellos tendrán que contratar un sistema de riego. Lo que no podemos nosotros permitir es que bajo ninguna circunstancia se les acerque alguien que les diga que es muy buena onda, que es simpatizante de la 4T y que ya tiene un acuerdo con no sé quién y que por lo tanto le entregan su dinero y ellos se encargan de hacer esa obra o esa instalación de un sistema de riego. Eso es lo que necesitamos enfatizar en cada uno de estos grupos para que ellos sean conscientes y tengan perfectamente claro que no hay nadie más que pueda decidir sobre esos recursos que ellos. Pero ¿se han detectado casos? ¿Se han detectado casos de gente acercándose a querer pues sacar algún provecho? Afortunadamente hasta el momento no, pero justo por eso estamos haciendo este trabajo de prevención, para que ellos tengan perfectamente claro que quien decide cómo y en dónde ejercen esos recursos son ellos, y que la invitación que se les hace desde el Gobierno de México es a que procuren contratar mano de obra local. Pues bueno, no han detectado entonces ningún caso. No hasta el momento, afortunadamente. Oye, estos recorridos, pues algunos van a decir que ya está haciendo campaña territorial, ¿no? Pensando en tiempos más que todavía le falta. Pues quienes lo digan, yo pensaría que como son, juzgan. A mí me parece que estoy cumpliendo con mi responsabilidad como representante del Gobierno de México. Justo el presidente nos ha insistido mucho en que no quiere funcionarios que se pongan pálidos, amarillos, de estar encerrados en las oficinas en el aire acondicionado. La esencia de este Gobierno de México es esta, mantener un contacto permanente con las personas, porque de esa manera es como te puedes dar cuenta si algo está fallando o si algo se puede mejorar en el ejercicio del gobierno, porque ahí estamos escuchando permanentemente a la sociedad y esa es mi chamba. ¿No estás pálida ni tu equipo? No, estamos bastante chapeaditos y morenitos. Oye, ¿qué sensación, ya que te preguntaba sobre lo político y demás, qué sensación recoges de estas comunidades sobre cómo sienten al Gobierno de México en este momento? Porque a veces, pues bueno, los comentaristas, los que nos las damos de analistas, de conocedores de la política, pues criticamos algunas cosas, tenemos algunas opiniones sobre algunos dichos y algunos hechos del propio gobierno federal, pero luego a ras de suelo, pues la percepción es otra. ¿Qué opiniones ha recogido sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos recorridos?
Mira, pues todas las opiniones son respetables, pero sin duda en estos recorridos a los que llegamos, insisto, a las comunidades rurales con mayores índices de pobreza y de marginación y en muchos casos también de inseguridad, pues lo que nosotros identificamos ahí es que la gente está contenta y está satisfecha con este gobierno que por primera vez está volteándolo a ver, que les está dando las herramientas para poder salir adelante y máxima en esta crisis económica que es una consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, en este programa Sembrando Vida, que todo el mundo sabíamos que en 2020 iba a arrancar en el estado de Colima, se buscó acelerar el arranque del mismo para que desde mayo estuvieran recibiendo recursos las campesinas y los campesinos, con la intención de que pudieran hacer frente también a esta etapa tan complicada. Y naturalmente hay un compromiso muy grande por parte de la gente que está en el territorio de estas campesinas, de estos campesinos, pero en general de la población colimense, de hacer no solamente un uso adecuado de los recursos públicos, sino también de mantenerse vigilantes de que este gobierno no pierda la esencia y de que este gobierno cumpla con las expectativas que les generaron y con los objetivos que les plantearon. Y creo que para eso es muy útil este intercambio de opiniones, de ideas que estamos haciendo a través de estos recorridos. Yo veo a colimenses contentas y contentos con el trabajo que ha hecho el gobierno de México. Sana distancia y cuidados sanitarios en estos recorridos, nos pregunta un radio escucha. Por supuesto, eso es fundamental. Recordarles que las comunidades de aprendizaje campesino tienen entre 20 y 30 integrantes máximo, el promedio tienen 25 integrantes, por lo tanto se procura la sana distancia, es fácil, es sencillo lograrlo, y por lo tanto también nosotros procuramos cuidar todas las recomendaciones sanitarias. Otra persona que nos pide no dar su nombre nos dice: ojalá no se utilicen estos programas para hacer sus campañas. Pues ya no estamos en los tiempos de antes, eso lo podemos garantizar. Ese es otro de los encargos, ¿no?, que ha hecho el presidente, garantizar que los programas sociales y que cualquier actividad que se haga con recursos públicos, llámese municipales, estatales o federales, pues se utilicen en lo que deben de ser y que no haya ningún sesgo en ese sentido. Y también eso lo escuchamos de las propias campesinas y campesinos, que reconocen que en esta ocasión, para registrarse en un programa como este, pues no les exigieron una militancia, no les exigieron una simpatía política, no les hablaron de partidos políticos, y eso también lo reflejan en este ánimo de confianza al gobierno de México. Delegada, escuché por ahí que viene alguien de oficinas centrales, que viene Gabriel García, ¿es cierto esto? Gabriel García, coordinador de los... Bueno, no, está complejo el nombre del cargo y no quiero errarlo, pero quien coordina la labor de las y los delegados, ¿viene a Colima? Así es, estará mañana y pasado, estará aquí en Colima, estará haciendo recorridos en cada uno de los 10 municipios, visitando diferentes programas para ser testigo de cómo se ha avanzado en el ejercicio de los programas sociales en el estado de Colima. A mí me parece que es una visita bastante importante. Gabriel García, como tú dices, pues es el coordinador nacional de los delegados estatales de programas para el desarrollo, y para nosotros es muy significativo que venga al estado de Colima y que pueda ser testigo de los beneficios que el gobierno de México está generando en la entidad, con los bancos del bienestar que están llegando a las comunidades más alejadas, con la Universidad Benito Juárez que está próxima a concluir su primera etapa de construcción, con todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional también y sus cuarteles, y por supuesto con estos programas de los que estábamos hablando, que tienen que ver con los adultos mayores, personas con discapacidad, las becas, el programa La Escuela es Nuestra y Sembrando Vida. Si él coordina la labor de las delegaciones, ¿cómo se evalúa a una delegada o un delegado? Ya aterrizando en los datos, en los números, ¿cuáles son los resultados que sientes tú o que te han expresado ya de manera explícita que tienes que dar? A ver, la evaluación es permanente. Nosotros tenemos 3 reuniones por semana vía videoconferencia, en donde estamos evaluando permanentemente el avance de los programas. Yo me siento satisfecha. Colima suele estar entre los primeros lugares del avance de los programas. Solemos activarnos rápido y concluir rápido cada una de las actividades que se nos asignan a las diferentes entidades,
pero además hay una auditoría prácticamente permanente también al ejercicio de los programas en todos los estados. Por lo tanto, también me siento tranquila y satisfecha de que cada área de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima hemos estado haciendo la parte que nos toca y lo hemos estado haciendo apegados a los reglamentos y a los lineamientos que tenemos. En términos políticos también es importante la visita. Gabriel García es un personaje cercano al presidente de México y un personaje pues importante en términos políticos, ¿no? Bueno, pues yo no quisiera que se limitara a revisar su visita solamente en términos políticos. A mí me parece que en términos de la eficiencia del gobierno de México en el estado de Colima, eso es lo más importante de la visita de Gabriel, y sobre todo de impulsar un ánimo en los servidores de la nación, en los trabajadores de la delegación, para que continúen haciendo su trabajo de la mejor manera posible y atendiendo la petición del presidente, que es siempre en contacto con las personas. Pues y ya veremos si Gabriel García está pálido o también está chapeadito, ¿no? Cómo hace esa coordinación, o a ver si queda chapeadito después de la gira de trabajo por Colima, que bastante soleado ha estado por momentos. Gabriel ha estado visitando todos los estados de la República, así es que seguramente también debe tener algo de color. Oye, ¿y se podrá platicar con él? Que nos dé una entrevista para conocer pues cómo sería interesante después de que ya haya sucedido parte de la gira aquí por Colima, pero bueno, ¿crees que se pueda, delegada? Sí, lo planteamos, con mucho gusto. Pues bueno, algo que no te haya preguntado que quisieras agregar. Pues bueno, creo que ya será ocasión tal vez de otras entrevistas, pero sí es importante que podamos hablarle a los colimenses de la ejecución de otros programas como la Escuela es Nuestra, y lo importante que es cómo se está transparentando el recurso a través de los comités de padres de familia y del avance que llevan en general los programas sociales en el estado de Colima. Simplemente en términos generales yo te quisiera decir que al estado de Colima le llega 4 veces más dinero del que le llegaba antes en programas sociales, y que la diferencia de aquellos que se quejan de que hay menos dinero, pues es que ahora llega directo a la gente, pero además es importante insistir en que en el estado de Colima prácticamente se duplicó el número de personas, el número de familias a las que se llega con alguna acción del gobierno de México, y que son programas que van dirigidos a poder sacar adelante a las familias colimenses en las diferentes áreas, llámese en el área educativa, llámese en el área rural, con los campesinos y campesinas, o con los sectores vulnerables. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todos. La delegada del Gobierno de México en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, que nos cuenta de estas actividades, estos recorridos que está haciendo por las comunidades de aprendizaje campesino, el programa Sembrando Vida, que ya le entendí un poquito más qué incluye, pues, aparte de entregar recursos de manera directa a campesinas y campesinos, y que nos cuenta también que estará Gabriel García, el coordinador de las delegaciones del Gobierno de México en los estados, que estará jueves y viernes aquí en el estado de Colima. Es un personaje en términos políticos muy importantes. La delegada no le quiso entrar a eso, pero bueno, yo así lo veo, pues es un personaje, insisto, en términos políticos importantes, cercano al presidente de la República, y su presencia también tiene que leerse con estos ojos políticos. A ver si podemos platicar con él en esta visita. Permítanme hacer una pausa, va a ser breve y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. 312-171-0598, nuestro WhatsApp. Gracias a toda la gente que nos deja sus comentarios. Estamos buscando enlazar al ex senador y hoy diputado federal por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Estamos ya en eso, enlazando la llamada con el diputado. El diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, lo saludo a través de la línea telefónica. Diputado, muy buen día. Miguel Ángel. Diputado, cuéntanos. Muy bien. Cuéntanos. ¿Y la moto que te regalé? Estoy en entrevista. Bueno. ¿A quién le regalaste una moto, diputado? Aquí un amigo mío que me apoyó en la campaña pasada, de las motitos que trajimos ahí, haciendo publicidad, las rentamos esas allá en la Ciudad de México. ¿Y las regalas ahora? No, hombre, no me quedó ni una. Después
como son rentadas, pues devolvimos la mayoría, solo dejamos algunas. Las van a empezar a usar de mototaxis, diputado. No sirven para mototaxi, ya están muy madeadas. Unas las mandamos a Chihuahua, otras las mandamos a Tamaulipas, otras a Aguascalientes, y 3 que me quedaron, le regalé una a un amigo mío que traíamos apoyándonos, y 2 se las regalé a los niños de Campo 4 para Ejido, para que los lleven a la escuela. Pero de ahí en más yo no tengo esos negocios, ni de taxi ni de mototaxi. No regalaste ninguna en Cuauhtémoc, ni nada. Diputado, bueno, ya hablando en serio, platicando de temas serios antes de pasar a lo que anunciaste en tus redes sociales, cuéntanos cómo te fue con el COVID. ¿Te pegó duro o no tanto? Fíjate que solo tuve una acumulación en los pulmones, y lamentablemente pues tuve que tomar algunos medicamentos y solo, pues nada más eso, 3 días de dolor de cabeza y 3 días de acumulación en los pulmones, y con eso ya al 10º día empezó a bajar, y al día 15 pues ya el examen me salió negativo. Nomás que hay que cuidarse porque pues regresa, no porque ya te haya dado quiere decir que ya lo eliminaste de por vida. Diputado, hace un par de días a través de tus redes sociales pues anunciaste algo que muchos quizás daban por hecho, pero quisiera escucharlo de ti. ¿Cómo tomas esta decisión de decir sí quiero buscar nuevamente la gubernatura del estado de Colima? Mira, Miguel Ángel, se oye muy feo, pero te lo voy a decir igual. A mí no me gusta decir esta palabra, pero nosotros hace 4 y 5 años le dijimos a la gente que de votar por el PRI pues iba a incrementar la inseguridad, que íbamos a tener problemas de desempleo, que íbamos a tener problemas de inversión, y la gente nos decía, no creo que nos vaya peor que el anterior gobierno, aquí no hay muertos en la calle, aquí no ejecutan policías, aquí no matan alcaldes, aquí en Colima no hay fosas, o sea, no nos puede ir mal, sí hay inseguridad, pero no es para tanto. Bueno, 4 años después, lamentablemente, no solo han matado alcaldes, han matado diputados, no solamente hay policías ejecutados, no somos el primer lugar en fosas clandestinas en el país, acaban de encontrar 22 cuerpos en 19 fosas aquí en Colima, y bueno, lamentablemente, pues estamos en un estado de inseguridad absoluta, y bueno, es muy feo decir se los dije, pero realmente se los dijimos, ¿no? Y bueno, la gente reaccionó y hace 2 años votaron por Morena, y también les dijimos, oigan, si ponen a este señor, pues va a haber desempleo, va a haber inseguridad y va a haber grandes problemas de salud. Bueno, pues ya veníamos con el desmantelamiento del Seguro Popular, ya veníamos con que le habían quitado a los niños enfermos de cáncer los recursos para atenderse, cuando nos pega el COVID, y hoy se ha evidenciado que las malas decisiones del gobierno pues ya llevan 61,000 muertos en el país. Somos el tercer lugar después de Estados Unidos, Brasil y ahora México, y bueno, lamentablemente creo que las decisiones del gobierno federal en ese tema han sido bastante equivocadas, y por supuesto no se previno una situación que ya veníamos venir en Asia, luego en Europa. En México dijimos, no, aquí no va a pasar nada, el presidente burlándose, que ya había domado la pandemia en marzo, que no ocupaba usar cubrebocas, que esa era una vacilada, y bueno, ahí están los resultados. Y el otro grave problema, que también se los dijimos, fue el tema de la inseguridad. El presidente ha tomado la decisión de no combatir el narcotráfico, no solo no combatirlo, sino darles carta abierta a la delincuencia organizada. Dejó libre a Ovidio, fue y saludó a la mamá de Guzmán Loera, el Chapo. Te voy a dar un dato: en los decomisos de cocaína, el primer año de Calderón se decomisaron 3,900 kilos, el segundo año se decomisaron casi 4 toneladas, 4,300 kilos, el primer año de Peña también casi fueron 5,000 kilos de cocaína, y bueno, en lo que va a la administración se han decomisado 52 kilos, ahí se habla de la diferencia de un combate a la delincuencia organizada contra
lo que no está haciendo el gobierno federal. Entonces, Diputado, perdón que te interrumpa ahí, pero estás entrando en un terreno pantanoso. O sea, Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa, ¿no? Por supuesto, y debe de pagarlo. Y así como debe de pagar, y bueno, ni siquiera Genaro lo detuvo el gobierno federal de López Obrador. Pues a eso me refiero, es decir, no se está haciendo absolutamente nada, y por supuesto, el tema de inseguridad, pues si fuera nada más cifras, pues no pasaría nada, pero eso nos ha impactado de manera muy negativa a todos los mexicanos. Y bueno, se los dijimos, ¿no? Hoy tenemos 3 crisis muy graves con el gobierno de Morena, que es un problema de inseguridad, es un problema de salud y es un problema de gravísimo desempleo y peor que viene. Entonces, en ese sentido, pues al ver toda esta ineptitud del gobierno estatal y el gobierno federal, pues hay que hacer algo, no se puede uno ir a su casa o a sus negocios y estarse tranquilo. Entonces, tomamos la decisión de buscar que el Partido de Acción Nacional nos proponga nuevamente para la candidatura del gobierno del Estado, y bueno, hay que pasar por un proceso electoral interno en el que los liderazgos tengan que apoyar inicialmente, esperar las convocatorias, pero la decisión ya está tomada. Nosotros vamos a entrarle. Afortunadamente, ayer, 24 horas después de que hicimos el anuncio, llevamos casi 25,000 personas en redes sociales que nos han manifestado su apoyo, y bueno, yo creo que es un gran inicio, la verdad, a como está ahora la forma de hacer política, que ha estado cambiando de manera radical. Yo creo que pues es un buen mensaje, pero vamos a seguir. Necesitamos ir a todo el estado y necesitamos decirle a la gente lo que estamos viendo y cuál es la razón por la cual estamos iniciando este movimiento, y bueno, a buscar alianzas, ¿no? Pero a buscar una alianza con los ciudadanos que están hartos de la inseguridad, están hartos de que no haya una atención primordial a la salud, y por supuesto están hartos de que haya un grave desempleo. Decías que buscar alianzas, esto me parece interesante. ¿Buscar alianzas en términos partidistas, diputado? También, ¿por qué no? Hay partidos políticos que pudieran compartir con nosotros el ideal de cambiar a Colima, el ideal de hacer un gobierno distinto y atender a la gente. Pero más que una alianza con los partidos, pues es que ir una alianza con los ciudadanos. Hoy los empresarios están desencantados, está el 70% de los hoteles parados, se siguen pagando nóminas, seguimos pagando seguro social, seguimos pagando Infonavit. El gobierno no nos ha dado ningún paliativo de darnos chance, aunque sea no de no pagar, sino que nos dé tiempo para hacerlo, porque no está generando los empresarios. ¿Eres hotelero también? ¿Te refieres a eso? No hay inversión en el campo. Me refiero en todo lo general. Yo estoy exportando ahorita Blueberry a Estados Unidos y Canadá, y espero el próximo año entrar a Europa. Pero realmente, pues a nosotros, por ejemplo, en el campo donde yo estoy, pues realmente no ha habido un solo apoyo al campo, más allá de que le pagan a estos chavos por sembrar árboles. Pues no hay los recursos suficientes para que se invierta en el campo y podamos seguir sosteniendo estas nóminas. Hay sábados que tenemos que pagar las 200, 300 gente en los cortes, y pues mira, Alemania les paga el 70% de los sueldos y el empresario le paga el 30%, entonces el Estado te ayuda a que no despidas gente. En el caso de México eso no ha pasado, no ha habido ningún paliativo, no ha habido ningún programa y no lo habrá. Entonces yo creo que así hay gente que está cansada, han perdido el empleo más de 1 millón de personas en 3 meses y no hay un seguro de desempleo para esas personas, y yo creo que ahí la gente que está harta que este gobierno no esté haciendo absolutamente nada, está buscando una alternativa, y queremos ser esa alternativa. Queremos decirle a la gente, sí sabemos cómo generar empleo, no ocupamos al sector gubernamental, y por supuesto decirle a esa gente, sí tenemos una idea qué hacer con el puerto de Manzanillo, sí tenemos en claro qué hay que hacer en el volcán, qué hay que sembrar, qué frutas, cómo, cuándo, dónde, cómo exportar. Sí podemos ayudar al Estado, y bueno, vamos a poner nuestra propuesta sobre la mesa, y la gente tendrá que reflexionar. Si deciden otra vez regresar a los eslogans de que van a vivir seguros y felices, pues yo creo que van a tener nuevamente un gran problema. Pero si deciden dar el salto y cambiar, yo creo que pudiéramos empezar a construir un Colima diferente. Diputado, y al interior del Partido Acción Nacional, ¿cómo ves las cosas? Hubo un proceso pues muy tenso años pasados, parece haber más calma.
hay apoyos de los otros grupos importantes, el que encabeza Pedro Peralta, de que tú seas el candidato. ¿Crees que alguien busque competirte la candidatura? Mira, yo creo dos cosas. La primera, yo creo que uno debe aprender de sus propios errores. Yo creo que en el PAN hemos aprendido que si nos peleamos adentro y nos dividimos, pues no tenemos mucho que hacer allá afuera. Entonces yo creo que el primer paso lo hemos dado en Acción Nacional, de poder ponernos de acuerdo, platicar y poner por encima del interés personal, pues el interés de los ciudadanos. Y yo creo que eso lo aprendimos dolorosamente, no ganamos más que un distrito con Paco Rodríguez en alianza con el PRD, y no ganamos más que dos municipios, y hoy decirte que pues esa elección ya, ahora sí como dicen ahí, palomita, ya está aceptada, aprobada, y creo que eso nos va a permitir pues a partir de ahí comenzar a construir algo al interior del partido en el que vayan los mejores perfiles a encabezar, los que tengan buena preferencia electoral, los que la gente les dé la aceptación, y no solamente al interior. Yo creo que esto debemos abrirlo al ciudadano, y que el ciudadano también vea una ventana de oportunidad de poder participar desde Acción Nacional. ¿Ves a alguien que pueda competirte la candidatura? No, pero siempre está abierto a que alguien lo haga, ¿no? Y es decir, las reglas están ahí, por supuesto hay que esperar las convocatorias, hay que esperar los tiempos, como dice el clásico, pero bueno, nosotros ya estamos decididos, traemos propuestas, la gente nos conoce, tuvimos 118,000 votos la ocasión pasada, ganamos la elección, lamentablemente pues ahí con cochupos y trampas la movieron, y bueno, se tuvo que repetir, y ahí sí tuvimos a toda la fuerza del Estado acá con nosotros. Aquí vino Rosario Robles, que hoy está en la cárcel, a hacer campaña. Aquí vino la fuerza del PRI, que hoy pues lamentablemente han sido señalados por actos gravísimos de corrupción. Y bueno, pues ahí vamos a seguir dando nosotros la batalla. ¿Es una pérdida importante la salida de Rafael Mendoza del Partido Acción Nacional, o no lo evalúas así? Mira, Rafa es mi amigo y yo he sido muy respetuoso con sus decisiones. Él no se afilió al PAN, él compitió primero con el PRD, nosotros lo invitamos a que compitiera por Acción Nacional y se redujera. Y yo creo que es un hombre valioso, yo no tengo nada que decir de Rafa, lo aprecio en lo personal, y creo que él está jugando sus fichas, y creo que hay que ser respetuosos y cuidadosos con él. Creo que es un buen político, y creo que la gente de Cuauhtémoc pues le tiene un buen aprecio, y eso se respeta. ¿Es una pérdida en términos electorales importante para Acción Nacional? Pues yo creo que es más bien una oferta distinta a la del PAN, ¿verdad? Él ha planteado su posibilidad de irse como independiente. Pues yo pues no digo que estoy a favor ni en contra. Yo creo que él debe valorar sus posibilidades y en función de eso pues tomar una decisión. ¿Al Partido Acción Nacional como partido solo le alcanzará para ser competitivo? Sobre todo si vemos recientes encuestas, no sé, la más reciente que yo he visto, la de Mitofsky, que en preferencias electorales en el estado de Colima pone pues en tercera posición Acción Nacional, pone en primera posición 23.6 de las preferencias brutas a Morena, 10.2 al PRI y 8.5 al PAN. ¿Le alcanzará al PAN solo para ser competitivo en el 21? Vamos a ganar, Miguel. Mira, yo la vez pasada, te platico, empecé con la intención de voto del 3%, y en un mes ya tenía el 36%, y en el segundo mes que fue la elección llegué al 43% de la intención de voto. O sea, si tú me dices, no, pues es que ahorita, eso de las encuestas, pues no reflejan la realidad de lo que puede ser una campaña electoral. Entonces, al final del día, pues yo en un solo mes crecí más de 30 puntos, para que te des una idea. Y la encuesta más reciente no es la de Mitofsky, la encuesta más reciente es la de ayer, la del Financiero. No, dije las que yo he visto, no he visto la que dices, pero cuéntanos. No, por eso, no estoy hablando de las que viste, estoy diciendo de las que salieron. Entonces, las de ayer nos pone en segundo lugar con 13 puntos, por supuesto bajo a Morena, pero nos da un dato muy importante. Fíjate, hace año y medio Morena sacó el 49% de intención de voto aquí en Colima, y mantuvo casi 6 meses el 46% de intención de voto. O después, aún 6 meses después, todavía hace un año, empezó a bajar al 30%,
hoy ya van los 28, las encuestas que traemos nosotros, Morena ya trae el 25%, o sea, en año y medio han bajado 24 puntos, o sea, vienen en caída libre, entonces realmente, pero además déjame decirte otro dato, hace un año tú ponías a la superdelegada como candidata a Morena y levantaba a Morena 9, 10 puntos, hoy pones a la superdelegada y te sale con 25 puntos, como te sale Claudia con 23, como te sale Joel con 24, como te sale quien pongas de Morena. Lo que te está diciendo la encuesta es que es el partido el que está sosteniendo la elección y no los personajes, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que se ha desgastado mucho Morena y se sigue desgastando, es decir, estamos viendo los videos del hermano del presidente de la República recibiendo dinero para las campañas electorales, para el Movimiento de Regeneración Nacional, y bueno, yo creo que todos estos videos de alguna manera pues le van a impactar de manera negativa, y más allá de los pleitos que tú decías en el PAN, pues hoy traemos los pleitos de Morena, ¿no? Las denuncias que ha presentado la diputada Claudia Yáñez contra la superdelegada Indira Vizcaíno por actos de corrupción, por haber intercambiado un terreno de 10 millones de pesos por uno de 10,000 pesos del mismo tamaño, por haber desviado recursos que son para los ciudadanos para cubrir la imagen personal, la difusión de su imagen, que ya el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral estableció que era un acto ilegal e irregular. Pero era por el uso de la imagen del presidente, ¿no? Eso claramente... No, estoy hablando de la denuncia de Claudia, no la denuncia que hicieron los demás partidos. Claudia en la Cámara de Diputados acusó directamente a la superdelegada de Colima, o sea, es un pleito entre ellos, y es un pleito en el cual ellos están disputando a muerte la candidatura a la gobernatura del Estado. Entonces, todos esos pleitos, los pleitos de Morena en el Congreso del Estado, donde una parte se va con el PRI a votar el crédito y otra parte se queda a hacer el show y se salen de las sesiones, en lugar de dar la batalla con debate, con toma de tribuna, con pleitos, van, pasan lista, gritan y se salen para que los otros aprueben libremente las cosas allá adentro. ¿Y cómo ves que el PAN lo haya aprobado la autorización una decisión de los diputados? ¿Sí me explico? Aquí el tema es... ¿Pero qué opinas tú de esa decisión? Cada quien debió haber tenido sus razones. Yo no digo que estoy a favor ni en contra de la decisión. Lo que te estoy diciendo es la división que ha provocado al interior de Morena la disputa del poder. No si estoy a favor o en contra del crédito, no. Yo soy diputado federal, yo no estoy viendo los temas del Congreso local. Si tú me preguntas de la deuda externa, si me preguntas de los diputados federales, si aprobamos o no créditos para el gobierno de Andrés Manuel, te puedo comentar abiertamente lo que ha estado pasando. El presidente se ha estado endeudando a la mala por la izquierda, sin decirle a nadie, señalando que nunca iba a pedir una deuda, y hoy ya lleva más de 2.300 millones de dólares en deuda porque realmente no le están dando los números a nivel federal. Entonces, bueno, pero eso a nivel federal. A nivel local hay una pelea por lo que va a quedar de Morena después de todo este proceso. Y bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es decir, ya vieron que no funcionó 4 años, que les dijimos hace 4 años que iba a pasar eso, pues también se los dijimos hace 2 años. Hoy tenemos la peor crisis de inseguridad en el país, hoy tenemos la peor crisis de salud, y hoy tenemos la peor crisis de desempleo gracias al gobierno de Morena. Y eso lo está viendo la gente y eso se lo va a cobrar en las urnas. Y dices entonces, las divisiones en Morena abren posibilidades en términos electorales al PAN, ¿así lo ves? Yo creo que la gente que está desencantada por el PRI y la gente que está desencantada por haber confiado en Morena, pues están buscando una opción. Y esa opción la estamos presentando. Por eso hablamos de ser aliados de los ciudadanos, de ir con los empresarios, con los campesinos, con las amas de casa, con la gente que perdió su empleo y decirles, aquí hay una opción responsable, una opción que sabe generar empleos, una opción que donde ha gobernado ha generado un crecimiento económico del 6, del 7, del 4, del 5%. Estoy hablando de estados como Guanajuato, como Aguascalientes, como Querétaro, como Tamaulipas, donde estamos gobernando, y a diferencia del gobierno federal, ahí sí estamos creciendo mínimo al 4%.
Pues, diputado, te agradezco mucho tu tiempo, la información, los puntos de vista que has compartido con el auditorio. Obviamente seguiremos platicando a lo largo de las semanas y los meses. Hay algunos temas que se nos quedan en el tintero, pero por lo pronto te agradezco mucho tu tiempo y muy buenos días. Buenos días, amigo. Un saludo. Hasta Jorge luego. Luis Preciado, que levanta la mano para ser candidato del Partido Acción Nacional. Ya encontré la encuesta de la que habla. Ahorita se las platico después de esta breve pausa. Y rapidito, antes de despedirnos, hacía mención el diputado federal Jorge Luis Preciado de una encuesta del periódico El Financiero, que hay que decir, el periódico El Financiero tiene a un muy buen encuestador, que es Alejandro Moreno, que formó el departamento, como se diga, el grupo de encuestas de Grupo Reforma. Y bueno, esta encuesta marca en cuanto a preferencias electorales partidistas en el estado de Colima, en la elección para gobernador, para la gubernatura, 28% de intención de voto para Morena, 11% para el Partido Revolucionario Institucional, 9% para el Partido Acción Nacional y 6% para Movimiento Ciudadano. Otros partidos, 7%, y 4 de cada 10 se manifiestan indefinidos hasta el momento. Imagen y conocimiento de los personajes políticos. Indira Vizcaíno tiene tanto en porcentaje de opiniones muy buenas o buenas la mayor cantidad, y también en saldo de opinión. 28% tiene una opinión muy buena o buena de Indira Vizcaíno, 20% mala o muy mala, tiene un saldo de opinión de 8%. El saldo de opinión mayor sería para el Locho Morán, que tiene 26% de buenas o muy buenas opiniones y 16% de opiniones malas o muy malas. Jorge Luis Preciado tiene un saldo de opinión de menos 8%, Claudia Yáñez de más 4%, pero 57% no la conoce. Virgilio Mendoza, un saldo de opinión negativo de menos 10%. En los escenarios, sí, Morena va con Indira Vizcaíno, 28%, Jorge Luis Preciado segunda posición con 13%, Locho Morán en tercera con 11%, José Manuel Romero con el PRI con 10%, ninguno 16%, no sabe 22%. En otro escenario, con Claudia Yáñez, baja 6 puntos Morena, 22%, 10 puntos abajo empatados Jorge Luis Preciado y Locho Morán. En cuarta posición José Manuel Romero con 11 puntos. Eso es lo que marca esa encuesta. Morena a la cabeza, Indira Vizcaíno la mejor posicionada dentro de Morena, eso marca esa encuesta. Vicente Gamboa nos dice, hace una valoración negativa de Jorge Luis Preciado y nos dice: tú le has dado demasiado espacio desde hace tiempo ya, debe haber mejores liderazgos o por lo menos contrapesos que podrían dar su opinión también. Pues hay 2 diputados del Partido Acción Nacional, una diputada, Liduvina Sandoval, y un diputado federal que es Jorge Luis Preciado. Buscaremos después a Liduvina Sandoval, ha estado en este programa también. Y bueno, en este mismo programa podemos ver lo que es la política editorial de este noticiario. A las 7:45 de la mañana estuvo gente del gobierno estatal de extracción priista. A las 8:10 de la mañana estuvo en entrevista la delegada del gobierno de México, Indira Vizcaíno, de extracción morenista, y a las 8:35 estuvo del Partido Acción Nacional Jorge Luis Preciado. Somos plurales, escuchamos a todos, tenemos nuestros puntos de vista que en ocasiones los compartimos y en ocasiones es más importante escuchar del otro que dar el nuestro. Vicente, agradezco tu comentario, lo respeto y bueno, nosotros buscaremos seguir con un acercamiento plural a lo político, también a todos los temas, porque no todo es política. Gracias por haber estado con nosotros, se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, todo el equipo de Estación Pacífico que hace posible este programa, fruto de una alianza con Grupo Audiorama Comunicaciones, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente miércoles que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron